Who es Jesús? Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse y mantenerse firmes en estos tiempos duros y difíciles del fin. Amén. ¿Quién es Jesús? Jesús advirtió a sus primeros seguidores que su segunda venida será precedida por un tiempo de terrible engaño religioso, que falsos cristos y falsos profetas que predican falsos evangelios saldrán a engañar en toda la tierra. Mateo 24 del 4 al 5. Como estos días están sobre nosotros, no hay un momento más apropiado que aprender a leer la Biblia por nosotros mismos para aprender de Jesús que este. El Nuevo Testamento fue escrito por testigos oculares de Jesús, hombres que interactuaron, caminaron y hablaron con él, lo vieron morir y luego lo vieron vivo nuevamente. Estos escribieron los documentos conservados en el Nuevo Testamento para contarle al mundo todo lo que presenciaron. Uno de los 12 apóstoles originales de Jesús, Juan, escribió el libro del Nuevo Testamento que lleva su nombre, el Evangelio de Juan, explicando por qué escribió su libro sobre Jesús. En Juan 20, 30 y 31, diciembre que los discípulos de Jesús lo vieron hacer muchas otras señales milagrosas además de las que escritas y registradas en este libro. Pero estas cosas se han escrito, para que creáis que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer en él tengan vida eterna. En Juan 20, 31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Juan llama a Jesús la palabra viva de Dios, porque él es la revelación más clara que Dios tiene de sí mismo para la humanidad. Juan 1:1, 1:14. La palabra viva, el Señor Jesucristo, se revela a través de la palabra escrita, la Biblia. Juan 5:39. La Biblia es nuestra única fuente de información completamente confiable y segura sobre Jesús. Cualquier otra fuente de información sobre él debe ser juzgada y demostrada por la Escritura. Saber quién es Jesús y creer lo que dice acerca de sí mismo es fundamental para nuestro destino eterno. No mucho antes de que Jesús fuera crucificado, le dijo a un grupo de fariseos, líderes religiosos judíos: si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Juan 8:24. Hoy escuchamos todo tipo de declaraciones contradictorias acerca de quién es Jesús y por qué vino a este mundo. Algunas personas dicen que Jesús fue un maestro de moral y ética, que vino a traer paz al mundo enseñándonos a amarnos unos a otros. Otros creen que Jesús era un buen hombre y nada más. Otros creen que dio sus enseñanzas, pero no crean que Él es Dios, el que realizó milagros o volvió a la vida. Otros dicen que Jesús era un maestro ascendido, un individuo altamente evolucionado, que ya no necesitaba vivir en este mundo material para lograr el crecimiento espiritual. En otras palabras, Jesús fue un ser humano con un poder sobrenatural, que todos nosotros también podemos y debemos lograrlo. Incluso, muchas personas que creen que Jesús es Dios, realizó milagros, que murió y resucitó, no tienen claro quién es Él, por qué vino a este mundo y qué significa para la humanidad. Entonces, ¿quién afirmó ser Jesús? ¿Qué significa que Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente? En esta noche conferencia vamos a explicar quién es Jesús y por qué vino, según los testigos presenciales. En la última clase discutimos el hecho de que los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son biografías históricas de Jesús, escritas por testigos presenciales o colaboradores cercanos de testigos presenciales. Mateo y Juan fueron parte de los 12 apóstoles originales, los hombres que pasaron más de 3 años en estrecha interacción con Jesús, observándolo y aprendiendo de él. Marcos no fue un apóstol, pero su evangelio se basa en el testimonio de Pedro, quien fue uno de los testigos oculares de los 12. Lucas tampoco fue apóstol, pero entrevistó a varios testigos presenciales, incluido el apóstol Pablo. Lucas viajó con Pablo en algunos de sus viajes misioneros. Pablo no era uno de los 12, pero fue testigo ocular del Señor Jesús. Después de resucitado, le apareció un par de años antes,
después de la resurrección y lo comisionó como apóstol. Jesús le enseñó personalmente a Pablo el mensaje que debería predicar. Los libros de Mateo, Marcos y Lucas se conocen como evangelios sinópticos. Sinóptico significa ver en él al mismo tiempo. Todos estos libros fueron escritos aproximadamente entre los años 55 al 68 después de Cristo. Estos libros comparten mucho el mismo material. Los tres evangelios registran una interacción que tuvo lugar entre Jesús y sus apóstoles, menos de un año antes de ser crucificado. Mateo de 9 del 18 al 20, Jesús preguntó a sus apóstoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo, el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, algunos dicen que eres Juan Bautista resucitado de entre los muertos, otros dicen que eres Elías o Jeremías, o uno de los otros profetas. Entonces, Jesús les preguntó, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? A lo que Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. En esta interacción, se utilizan tres nombres o títulos diferentes para referirse a Jesús, el Hijo del Hombre, el Cristo y el Hijo de Dios. Todos ellos tienen un gran significado y hacen reconocer quién es Jesús. Jesús es Dios encarnado, Dios en carne humana. Antes de considerar estos nombres, tenga en cuenta un punto. Hoy en día la gente dice que Jesús nunca afirmó ser Dios, pero, cuando leemos los evangelios, encontramos que Jesús, realmente, afirmó ser Dios durante todo su ministerio. Sabemos esto porque, en varias ocasiones, los líderes religiosos recogieron piedras con la intención de apedrear hasta la muerte por blasfemia, debido a que él decía que era Dios y afirmaciones de deidad. Debido a las afirmaciones que Jesús hizo de sí mismo, según informan los testigos, aduciendo que él era un mentiroso o un lunático, de quien no podamos obtener beneficios espirituales, peor conocimiento o enseñanza moral y ética que nos ayude en esta vida. Jesús, a lo largo de su ministerio, se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. Este era un término familiar para la gente, para decir que interactuó, nacido de mujer y vivió en Israel en el siglo I. Basándose en numerosas profecías en las Escrituras del Antiguo Testamento, el pueblo judío esperaba un Redentor de Dios, que venga y libere a este mundo del pecado, la corrupción y la muerte para establecer el reino de Dios en la tierra. Uno de sus grandes profetas, Daniel, usó el término Hijo del Hombre en el libro que lleva su nombre, diciendo que el Hijo del Hombre es una figura divina que vendrá al fin del mundo para juzgar al mundo, y gobernar para siempre. Daniel 7:13 al 14. Para los judíos del siglo I, escuchar que Jesús se llamó a sí mismo Hijo del Hombre, es porque afirmaba ser hombre. Este título servía para reclamar la deidad. Cuando Jesús preguntó a sus apóstoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo?, la respuesta de Pedro fue, tú eres el Cristo. Cristo no es el apellido de Jesús, es un título. El término Cristo proviene del libro de Daniel. Daniel informó que el ángel Gabriel le apareció y le habló de la venida del Redentor, llamándolo el Mesías. Daniel 9 del 24 al 26. La palabra hebrea traducida Mesías, significa ungido. Cristo proviene de una palabra griega que significa ungido o Cristo. Ungido significaba apartado para Dios. Durante generaciones en Israel reyes, profetas y sacerdotes fueron ungido, consagrado o apartado para Dios. Aunque eran personas reales, como muchas cosas en el Antiguo Testamento, anunciaban a Jesús como rey, profeta y sacerdote. Entonces, Pedro llamó a Jesús Hijo de Dios. Hay que ver que nos confunda este título, porque en nuestra cultura, hijo significa creado, descendiente y subordinado. Sin embargo, Jesús no es menos que Dios, no lo fue, ni lo será. Creado por Dios. Jesús es Dios, el Creador. Juan 1 del 1 al 3. En la cultura en la que nació Jesús, la expresión hijo, a veces, significaba descendiente, hijo de algún hombre o padre. También significa cualidades que alguien posee de su padre. Por ejemplo, hijos de los profetas. Segunda de Reyes 2 del 3 al 5, hijos de la luz. Efesios 5:8. Hijo de Dios, era una afirmación de la deidad, como mencioné anteriormente. En varias ocasiones, los líderes religiosos judíos cogieron piedras con la intención de matar a Jesús, porque decía que se aparece a su padre y era igual a Dios. Jesús se refirió a Dios como su Padre, haciéndose Hijo de Dios. Juan 5:18 y Juan 10 del 30 al 31, expresión que ellos refutaban que pudiera decir un hombre. Obtenemos una idea de quién es Jesús y por qué vino a la tierra, a partir de lo que Mateo,
y Lucas informaron sobre la concepción y nacimiento de Jesús en los Evangelios. Lucas 1 del 24 al 35 y Mateo 1 18 al 25. Lucas declaró que el ángel Gabriel que se apareció a la Virgen llamada María, le dijo que iba a concebir en su vientre, quedar embarazada, y dar a luz un hijo, que se llamaría Jesús, que significa Salvador. Lucas 1:31. María preguntó, ¿y cómo sucedería esto, siendo ella virgen? Gabriel respondió que el Espíritu Santo vendrá sobre ella y lo cubriría con su sombra, y el niño que nacerá de ella, será santo, y será llamado el Hijo de Dios. Lucas 1:34 al 35. Gabriel también se apareció a José, el hombre con quien María estaba comprometida, y le dijo a José que María quedaría embarazada antes de casarse, pero que el bebé concebido en ella era del Espíritu Santo. Mateo 1:20, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. El ángel le dijo a José que debería llamarlo Jesús, Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Gabriel declaró además que esto sería el cumplimiento de Isaías 7:14, una profecía de que una virgen dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El título Hijo de Dios se usa de dos maneras con respecto a Jesús. Se refiere al hecho de que Dios es el Padre de la humanidad de Jesús, es decir, su naturaleza humana formada en el vientre de María, como el Dios encarnado, Dios en carne humana, Dios con nosotros y entre nosotros. Antes de continuar con la conferencia, necesitamos hacer algunas declaraciones sobre la Biblia y Dios. La Biblia no demuestra que Dios existe, no presume su existencia y luego habla de él. La Biblia revela que Cristo es Dios, un ser que se manifiesta simultáneamente como tres personalidades distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta enseñanza se conoce como la doctrina de la Trinidad. La palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, pero la enseñanza, la doctrina sí. Trinidad proviene de dos palabras latinas, tri, tres y unis, uno. Algunos rechazan la idea de tres en uno, porque piensan que estamos diciendo que hay tres dioses, o Dios no es tres dioses, Él es un Dios. Dios no es una sola persona que a veces asume el papel del Padre, a veces el papel del Hijo, y a veces el papel del Espíritu Santo. Dios es un solo Dios que se manifiesta simultáneamente como tres personas. Son personas en el sentido, que son conscientes de sí mismos e interactúan entre sí. Persona es la mejor palabra que podemos usar para describir lo indescriptible. La palabra persona queda corta porque, para nosotros, persona significa un individuo que está separado de otros individuos, que estas tres personas son distintas, pero no separadas, sino coherentes, que comparten la misma naturaleza divina. No se puede tener a uno sin los demás. ¿Dónde está el Padre? También está el Hijo y también el Santo Espíritu. El Padre es todo Dios. El Hijo es todo Dios. El Espíritu Santo es todo Dios. Esto está más allá de nuestra comprensión, ya que estamos hablando de un ser infinito, ilimitado y nosotros somos seres finitos, limitados. Por eso, todos los esfuerzos por explicar la naturaleza de Dios son insuficientes. Solo podemos aceptar lo que la Biblia revela, y regocijarnos en las maravillas de Dios. La doctrina de la Trinidad no se declara explícitamente en las Escrituras. No hay un verso que lo explica claramente. Sin embargo, es implícito, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Los testigos aceptaron esto, cuando lo vieron y lo oyeron, y cuando Jesús fue bautizado por Juan Bautista al comienzo de su ministerio, Juan vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús, y al Padre habló desde el cielo. Mateo 3:16 al 17. Jesús en su última cena aseguró a sus apóstoles que cuando regrese al cielo, al seno del Padre, les enviaría el Espíritu Santo. Juan 14:16 al 17. Hace 2000 años, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, encarnó o asumió plena condición humana, naturaleza que lo logró en el vientre de María y nació en este mundo. La segunda persona de la Trinidad, tomó carne, o naturaleza humana para poder morir en sacrificio por el pecado, y abrir el camino para que hombres y mujeres sean restaurados a Dios. Hebreos 2 del 9 al 15, y Hebreos 10:5. En el contexto para declarar, porque vino al mundo, Jesús se refirió a su naturaleza dual, llamándose él mismo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Juan 3:13. Como ocurre con muchas cosas acerca de Dios, esto está más allá de nuestra comprensión. Pablo se refirió al misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en carne,
vindicado en el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, y llevado a la gloria. Primera de Timoteo 3:16 es. El término piedad, es una referencia al plan de Dios para redimir a la humanidad. Dios se encarnó o tomó carne, para que pudiera morir en sacrificio por el pecado y para que todos los pecadores puedan ser restaurados a su familia. Jesús es Dios hecho hombre, sin dejar de ser Dios. Él es plenamente Dios al mismo tiempo que es plenamente hombre. El apóstol Pablo, un testigo ocular, escribió que Jesús tenía la forma de Dios, pero tomó la forma de un siervo y un esclavo con semejanza de los hombres. Filipenses 2 del 5 al 7. La palabra griega traducida forma, cuando se usa en sentido figurado como aquí, significa naturaleza. La palabra semejanza traducida, describe más que una mera similitud o semejanza. Jesús se hizo verdaderamente hombre. Jesús, en su humanidad, se diferenciaba del resto de nosotros solo en el sentido de que era sin pecado, no solo en su comportamiento, sino en naturaleza, como eran Adán y Eva antes de pecar. Debido a que el Espíritu Santo formó la naturaleza humana en el vientre de María, Jesús no participó de naturaleza humana caída y corrupta. Lucas 1:35, Hebreos 10:5. Los primeros seguidores de Jesús aceptaron y creyeron que Él era el Dios y hombre, una persona, dos naturalezas, humana y divina. Ellos sabían que Jesús era y es igual a Dios el Padre en toda su esencia y naturaleza. Los primeros apóstoles de Jesús eran todos judíos que sabían que hay un solo Dios, y que solo Él debe ser adorado. Deuteronomio 6:4, Éxodo 20 del 1 al 5. Sin embargo, cuando Jesús calmó una furiosa tormenta en el mar de Galilea y salvaron sus vidas, lo adoraron como Hijo de Dios. Mateo 14:33. Consideremos dos pasajes escritos por el apóstol Pablo, esto es en cuanto a lo que creía acerca de Jesús, porque en él, toda la plenitud de la deidad continúa habitando en forma corporal, mostrando la completa expresión de naturaleza divina. Colosenses 2:9. Jesús, el Hijo, el resplandor de la gloria de Dios, la huella exacta de su naturaleza de la deidad. Hebreos 1:3. Hablaremos más de este tema en la próxima semana. Bueno, quizás está usted pensando que esto no es muy útil esta lección, porque tiene problemas reales y necesita ayuda ahora mismo. Nada de lo que he dicho parece relacionarse a sus problemas inmediatos. Considere estos pensamientos al cerrar. Recordemos, ¿dónde empezamos esta conferencia? Jesús dijo, a menos que creáis que yo soy, en sus pecados moriréis. Juan 8:24. Claro, enfrentamos desafíos reales en esta vida, pero todo es temporal, lo que más importa está después de esta vida. En este tiempo de gran engaño debemos preocuparse de conocer al verdadero Jesús. La noche antes de que Jesús fuera crucificado, en oración a su Padre dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan al Dios Todopoderoso, y a Jesucristo a quien ha sido enviado. Juan 17:3. Cuando Pablo fue encarcelado, y enfrentó una posible ejecución, escribió varias cartas a los cristianos, para que tenga en cuenta su perspectiva, que, todo lo demás no tiene valor, en comparación con la ganancia de conocer a Cristo Jesús nuestro Señor. Filipenses 3:8. En esta misma epístola, Pablo escribió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Cuanto más conozcamos al Señor Jesús a través de su palabra, estaremos equipados, preparados y en mejores condiciones para manejar las dificultades de la vida. Hay que conocer la palabra viva, tal como Cristo realmente es, a través de la palabra escrita. Bendiciones. Diana.